Entonces, cualquier persona que quiera entrar a hablar aquí al espacio, entonces, porfa, vamos a mandar, vamos a seleccionar un emoticón, algún emoticón de manito arriba o algo así. A ver, revisemos. Listo, mire. Vamos a utilizar este emoticón que acabo de poner ahí en Clubhouse. Entonces, si quieren tomarse la palabra, levantan la manito y Nata les asigna un rol para que ustedes puedan hablar en este espacio tranquilos y nos compartan también sus experiencias. Recuerden que esto es solo momentáneo mientras nos habilitan el Twitter Spaces, que nada que lo activan para la mayoría de los Androids. Entonces, por el momento lo vamos a seguir manteniendo aquí de manera manual. ¿Listo? Entonces, cualquiera que nos quiera compartir su experiencia, especialmente relacionada con cripto, que es lo que vamos a hablar hoy, pues levantan la manito y ahí Nata les asigna el permiso para que puedan conversar. Y listo, pues arranquemos con el Clubhouse de hoy, Warriors. Entonces, hoy vamos a hablar de criptodivisas, de cómo se comenzó a generar el Internet del valor, y bueno, y cómo se relaciona esto con el dinero fiat, y cuáles son las diferencias en especial que tienen estos dos tipos, digamos, de moneda que se están utilizando en este momento en todo el mundo. Entonces, arranquemos por el principio. Arranquemos por el principio y comencemos a hablar de Bitcoin, ¿no? Entonces, si recuerdan, en el Clubhouse pasado hablamos como este artículo de blockchain que sacó Satoshi Nakamoto, que no se sabe si es una persona o una organización, pues fue como el detonante para repensar una manera de manejar valor dentro del Internet a partir de los protocolos eh, P2P o de persona a persona que ya estamos utilizando para medios de entretenimiento y que pues eventualmente se convertirían en lo que hoy conocemos como todas estas redes de blockchain que soportan las diferentes criptodivisas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó un poco después de eso? Pues que resulta que apareció una implementación de ese artículo, a lo cual se le llamó Bitcoin. En este momento, pues se considera que Satoshi, sea persona o un equipo, pues es una persona ya, yo creo que billonaria, porque pues fue la única persona que comenzó a minar. Si recuerdan, hablamos de algo que se llamaba como el Proof of Work, que es, digamos, el protocolo, es esta prueba de trabajo, a la cual también se le llama minería. Se me volvieron acá locos los perros. Me va a tocar regañarlos y encerrarlos porque están escandalosos, no quieren conocer la historia del Bitcoin. Entonces, listo. ¿Qué sucedió con esto del Bitcoin? Satoshi, o sea, un grupo o persona, fue la persona que comenzó a hacer la prueba de trabajo sobre esto, es decir, la primera persona que comenzó a minar los primeros bloques. Recuerden que entre mayor sean los bloques, pues mayor es el poder computacional que se necesita para poder validarlo. Por eso una persona comienza a hacerlo tranquilita, pero después pues se comienza a complicar bastante la cosa y se necesitan estas granjas y todos estos protocolos enteros, de miles de tarjetas de video para poder minarse un Bitcoin, ¿no? Y tener la posibilidad de encontrar y ser la persona que descifró la clave y sabe cuál va a ser el siguiente bloque dentro de esta lista que las personas suelen llamar es como una contabilidad pública, ¿no? Como un libro contable público. Ahora, ¿dónde comienza a tomar esto sentido? A través de las comunidades. Tal cual como tenemos aquí en Chrysalis Guild, pues a través de las comunidades es que todo este tipo de iniciativas comienzan a tomar forma. Y digamos que si hay un culpable acá es la comunidad de Reddit que comenzó a intercambiarse pues el Bitcoin. ¿Qué sucede? Pues si ustedes estuvieron en Reddit ya hace unos años, pues siempre había como una actitud en muchas comunidades de ayudar, de compartir información, pero pues no había como una manera de agradecer a nivel monetario, ¿no? Es un lío, al día de hoy todavía pues enviar transacciones internacionales y pues hace 10 años todavía peor, ¿no? Entonces la gente dijo, no, pues venga, yo le pago con Bitcoin. Entonces, pues eso no tiene ningún valor, pero bueno, páselo ahí y se comenzaron a intercambiar bitcoins como si fuera cualquier moneda, en cualquier tipo de juego, ¿no? Como estar yo jugando cualquier MMORPG y le paso pues monedas a mi amigo ahí de agradecimiento porque me ayudó con una quest o lo que sea. Entonces, a partir de esto,
comenzó, si ven, a través de una idea de utilizar el Bitcoin para intercambiar valor, justamente porque estaba, digamos, planeado como una moneda que generaba valor. Y para nosotros es muy fácil pegarnos esa disonancia cognitiva. ¿Porque es tan fácil pegarnos nosotros la disonancia cognitiva del valor? Porque pues ya utilizamos el dinero fiat, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Entonces, si vemos un poquito como la historia del dinero, arranca como teniendo un valor real, que por ejemplo era la sal. Después pasan a los metales. De los metales comienzan a pasar a las promesas de que el banco está guardando, digamos, esos lingotes de oro. Y después eso se convierte realmente es en futuros. Entonces, realmente el dinero en este momento funciona con futuros. Y entonces, ¿qué son los futuros? Cuando ustedes van a un banco a que les den un crédito para un proyecto, pues esa plata realmente eso ya no está respaldado ni en oro ni en diamantes preciosos, ¿no? Son promesas. Entonces el banco cree que usted tiene la capacidad de devolverle esa plata en el futuro, o sea, de generar ese dinero en el futuro. Entonces, ahorita todo lo que se hace son promesas y futuros. Es la forma en la que se maneja realmente la economía actualmente y nosotros pues podemos creer en esa disonancia cognitiva de una manera muy sencilla porque pues ya la tenemos arraigada culturalmente, ¿no? Entonces es muy sencillo para nosotros que en un juego también entender la economía con monedas virtuales o en un foro intercambiar una moneda por generar cualquier tipo de ayuda o prestar cualquier tipo de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues fue muy sencillo, ¿no? El paso fue muy sencillo porque al entender que esa vaina pues tenía un valor y estaba concepcionada tal cual como la moneda, pues comenzó a desencadenarse realmente lo que se conoce hoy ya pues como el mundo cripto y pues todo lo que ha generado a su alrededor, ¿no? Hay un punto de inflexión y una anécdota que cuentan que seguramente ustedes acá todas se la saben, que es que llegó un man y, pues intercambió bitcoins por pizzas, ¿no? Entonces por ahí sacaban el gráfico que no lo tengo de cuántas, o sea, como ahora el Bitcoin, ¿cuántas pizzas son? Es como la referencia que hacen en este momento, porque pues fue un montón de Bitcoin por una pizza ahí que se supone cuenta la historia que el man les trajo, ¿no? Entonces esas son esas anécdotas que uno nunca sabe si son verdad o qué, pero el caso es que esos son como esos puntos donde la cosa comienza a funcionar y se desencadena algo completamente loco, que es lo que conocemos hoy como las criptomonedas. ¿Qué sucede en este punto? Como todo, inmediatamente comienza a funcionar un proyecto, se genera un boom alrededor de él y a través de eso, pues muchas personas intentan comenzar a copiar estos mismos modelos, ¿no? Entonces, pues como el artículo fue público, o sea, el concepto ya estaba hecho, pues sencillamente cada quien podía como comenzar a programar su red y plantearse una criptomoneda. Entonces comenzaron también claramente las estafas, algo que se conoce en la jerga de las personas que están en cripto como los scamp, y a la persona que es el estafador como el scammer, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con todo este proceso? Pues claro, eso era una posibilidad única para generar estafas, ya que pues se estaba generando valor. ¿De dónde se estaba generando valor? Pues de las pruebas de trabajo que inicialmente parecían, sí, modelo Ponzi, porque pues uno dice, pero pues qué es poner ahí una tarjeta de video a correr unos algoritmos, ¿no? Eso no es mayor cosa. Al día de hoy, pues en serio, si es que se gasta energía de manera notable y se ocupan equipos al 100% para poder hacer el tema de la minería, ¿no? Entonces, no estamos trabajando nosotros, sino están comenzando a trabajar los robots, ¿no? Que son pues promesas eh, que vienen pues ya desde la literatura de cómo los robots pues tienen que reemplazar nuestra fuerza de trabajo para nosotros dedicarnos a disfrutar las bellezas de la vida, ¿no? Yo creo que una de las cosas que será recordada como los principios de eso fue este proyecto cripto y cómo las máquinas comenzaron a generar valor para nosotros sin no hacer mayor cosa. Es también bastante interesante pensar en esto. Ahora, ¿por qué a la vez que es fácil
que es fácil creer y entender la disonancia cognitiva al dinero, que como ya sabemos está completamente arraigada de manera cultural e ideológica entre nosotros. Recuerden que no hay nada más viral que una idea. Eh, Se convierte luego esto en una posibilidad para las estafas, ¿no? Hay un caso muy importante, y si alguno ha visto por ahí el documental de Netflix de En pocas palabras, que cuentan la historia de OneCoin. Entonces, OneCoin es un proyecto que básicamente nace prometiendo que va a ser como 100 veces mejor que Bitcoin, que esto va a ser impresionante, que para los mineros, que yo no sé qué. Y pues esta gente terminó recogiendo billones de dólares con sedes en todo el mundo para al momento del lanzamiento como tal de la moneda, pues desaparecer, ¿no? Entonces, también es un espacio donde es muy fácil engañar a las personas porque se está generando tanto valor y de manera tan constante que es bastante complicado entender cuándo es un proyecto real y cuándo es una estafa. Aquí nos dice las jóvenes y mi mamá estuvo a punto de caer en esa estafa hasta que me preguntó qué era y le expliqué que era una estafa porque no había nada publicado de su criptomoneda. Así es. Entonces, vuelvo y juega y por eso les digo que hay que entender las bases tecnológicas de esto. Porque uno no debe creer sencillamente que el valor viene de la nada, sino que tiene que entender mínimamente cómo funcionan estos mercados y cómo funcionan cada uno de estos proyectos. Entonces, ¿qué es lo denso de todo esto? Pues que por ahí, por ejemplo, explicaban en ese caso que el 60% de las personas jamás cuentan que fueron estafadas y tan solamente una pequeña cantidad de esas personas llevan esto a una denuncia real. Entonces, este tipo de estafas no tienen como, a pesar de la envergadura, por ejemplo, que tiene esta, no tienen un impacto mayor hacia estos estafadores porque la gente se siente avergonzada de haber creído que eso era una manera de sacar dinero fácil. Entonces, esto mismo sucede con los modelos Ponzi. Y recuerden que, por ejemplo, los modelos multinivel no son ilegales, ¿no? O sea, Herbalife y todo este tipo de empresas que tienen productos no son ilegales, ¿no? Ellos están legalmente constituidos. Y los sistemas multiniveles no son ilegales en la medida de que los productos que vendan sí hagan algo. Si no hacen nada, sí se consideran como estafa y ahí es donde pueden ser, como pueden ser demandados, ¿no? Entonces Herbalife sí efectivamente termina adelgazando a algunas personas, independientemente de quién sabe qué consecuencias en el organismo, pero pues esos sistemas multinivel están permitidos. Yo recuerdo un poco acá cuando creamos la comunidad que la gente decía, no, pues esto de los Atis es como una estafa, ¿no? Es como una estafa o esto es como una pirámide. Em, pues fuera del chiste que si uno se lo toma a pecho se puede tomar de manera, pues de manera hasta ofensiva, pero pues realmente uno no debería dejarse llevar por eso. Realmente lo que sucede es por el poco entendimiento que tenemos la mayoría hacia los mercados. Hay explicaciones bastante ampliadas de cómo funcionan, por ejemplo, los mercados en juegos como en Axie Infinity, pero esa es una historia para otro capítulo. Entonces, continuando con lo que pasa aquí con Bitcoin y sus capacidades de estafa de la tecnología de criptodivisas, pues fue el auge de la gente que pues ganó muchísimo dinero y de muchísimas personas que fueron estafadas por todos estos modelos. ¿Quiénes hicieron dinero? Ustedes dirían, no, la persona que entiende técnicamente. No, resulta que hay personas que técnicamente entendieron, fueron y montaron un servidor Linux, le pusieron a eso unos algoritmos y se pusieron a minar cientos de miles de pequeñas monedas que estaban apareciendo. Estas monedas alcanzaron una pequeña valorización, se intercambiaban en algún tipo de mercado. En esa época era más complicado que ahorita porque no existía DeFi y la gente pues se volaba con la plata de las personas, llevando el proyecto y su valorización a cero. Eso sigue ocurriendo en el mundo cripto, eso sigue ocurriendo. O sea, se lanzan proyectos de NFTs con ciertos modelos, se agarran los dueños o se desaparecen y se largan con la plata. Uno de los últimos ejemplos más sonados y que fue justo antes de lo que se llama el verano de DeFi fue con el exchange SushiSwap. Entonces, SushiSwap, el man se voló. Ujú. Sí, el de Sushi, el man se voló con la plata
y al otro día pues quién sabe qué sicario latinoamericano lo llamó, pero pues el man apareció, pidió disculpas, devolvió la plata, pero la credibilidad de SushiSwap todavía no se ha podido recuperar, todavía no se ha podido recuperar después de lo sucedido. Entonces, ¿qué sucede con todo este tema cripto? Pues lo que invita es a desarrollar una serie de herramientas que vayan más allá de sencillamente generar valor, sino que generen credibilidad y de alguna manera transacciones justas, transparentes. Y a partir de eso, pues nace uno de los proyectos que realmente lidera en este momento el mundo de las cripto y que tiene el potencial de ser el proyecto más importante y sin lugar a dudas el que generó la oleada de proyectos de calidad. Esa moneda se llama Ethereum y Ethereum es creado por un personaje que se llama Vitalik. Entonces, quién es Vitalik Buterin? Entonces, Vitalik Buterin, él es un programador y él es ruso. Entonces, él participó dentro del equipo que comenzó, digamos, a meterse en todo el tema de Bitcoin, a plantear todo este tema de algoritmia, no el original, ¿no? No el que planteó el artículo y todo lo de la blockchain, sino ya más involucrado con lo que serían empresas alrededor de Bitcoin. Y en un punto, pues él lo que dijo es lo siguiente, ¿no? Vengan, esto está muy bonito y todo, pero yo creo que podemos hacer algo que se denomina al día de hoy smart contracts o contratos inteligentes. Y a partir de eso nace Ethereum. Y gracias a los contratos inteligentes es que pues hoy se han podido generar tantas tecnologías y una de las más importantes que es los NFTs. Entonces, Ethereum como proyecto nace de una manera muy sólida, tan sólida que Microsoft le echa el ojo y comienza a dar apoyo financiero a este proyecto. Cuando una empresa de esta magnitud y con ese nivel de credibilidad se ve involucrada dentro del mundo cripto, eso lo que genera es una solidez y una credibilidad muy, muy alta en este tipo de proyectos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender dentro de cada uno de los proyectos de cripto que hay. Es decir, en este momento nosotros no podemos ir a CoinGecko y ver que hay una gráfica de subida con Dogecoin. Eso no funciona. Nosotros tenemos que entender a fondo de qué se trata cada proyecto, cuáles son sus objetivos y por qué funciona de X o Y manera. Entonces, las cripto, una vez llegó Ethereum, comenzaron a tener pues un auge ya mucho más sólido y mucho más importante hasta 2017, justamente víctima en este caso de OneCoin, este caso de estafa que habíamos dicho, y también del mismo Ethereum, el cual su código quedó mal y una persona se pudo robar 4 billones de dólares dentro de la red. Lo que ellos tuvieron que hacer fue un fork, separar en ese momento hacia dos redes diferentes. O sea, es curioso, es como acá está la red del pasado y está la red del futuro para que le podamos recuperar el dinero a las personas y ya nadie más va a creer en esta plata, ¿no? Que es muy similar a lo que hacen los gobiernos, ¿no? Que ustedes dicen es que este es el peso y usted tiene que creer que el peso le sirve para comprar pan y huevos aquí en cualquiera que sea su país latinoamericano. Entonces, estos procesos lo que generaron fue desacreditar completamente estos proyectos y fueron 2 años importantes para que esto lograra generar una recuperación. Pero muchísima gente entendió el concepto detrás de blockchain, entendió el concepto de estas criptomonedas y se dio cuenta que independientemente de lo que estaba sucediendo, de ese tipo de estafas y de ese tipo de errores técnicos que eventualmente se irían corrigiendo, vieron una oportunidad única y comenzaron a nacer pues una gran cantidad de proyectos que se tardan años, pero después de eso comienzan a tomar importancia. Entonces, nacen las stablecoin. Las stablecoin, recuerden, son monedas que mantienen el valor del dólar, ¿no? Que intentan mantener el valor del dólar. Gracias a esto, pues nace completamente el trading. Obviamente no estamos hablando en una línea histórica. Esto fue en el momento del auge de las criptomonedas y cuando se comienza a formalizar el trading que comienzan a aparecer estas necesidades, ¿no? Entonces, gracias a eso, hoy, por ejemplo, las criptomonedas tienen un refugio.
Ahorita sufrimos, por ejemplo, una caída importante, pero las personas que son rápidas perfectamente se pueden mover a una stablecoin, sencillamente mueven su SLP, su XS, su Ethereum y lo que sea, lo mueven a Tether, a DAI o cualquiera de estas stablecoin que mantienen siempre el valor del dólar y encontramos pues una manera de resguardar el ecosistema. Entonces las stablecoin es uno de los primeros proyectos supremamente destacables que generan una robustez dentro de la red muy muy importante para estar tranquilos o un poco más tranquilos en hacer inversiones en todos estos proyectos de criptodivisas. Y acá es donde la cosa se comienza a salir de control, ¿no? Porque comienzan a aparecer criptos pues muy 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 locas, ¿no? Para los que conozcan el Dogecoin, pues esta es una moneda que pues básicamente tiene la imagen de este perrito Chiva. Y pues lo que hace esto es... Momento que los perros se volvieron locos. A ver, chito perros. Listo. Entonces, esta moneda lo que hace es prácticamente un meme, ¿no? Es una moneda que es un meme y con la que Elon Musk le encanta jugar a la especulación y a mirar cómo modifica el mercado. Como hablábamos la vez pasada, Dogecoin está bien programado, ¿no? Él tiene claro que es un meme y tiene claro cómo funciona su economía completamente demencial y de hecho está hecha para ser influenciable y para que las personas se pongan a jugar con esa moneda. Nosotros nunca le recomendaríamos a una persona que sea un inversor, pues como serio a largo plazo, pues ponerse a jugar con un Dogecoin, ¿no? No es lo mejor. Pero más allá de eso hay que entender el proyecto, ¿no? Entonces, si uno evalúa un proyecto de esta magnitud, como lo es Dogecoin, uno dice, pues vea, pues, o sea, a partir de un meme, pues aparecen monedas. ¿Qué más puede pasar, no? O más bien, ¿qué no puede pasar ahora? O sea, monedas de que no va a haber. Y efectivamente, hay monedas para pago de trabajadores sexuales, hay monedas muy interesantes con proyectos mucho más complejos como IOTA, que es una moneda dedicada a funcionar con dispositivos IoT con bajo costo en su capacidad transaccional y de revisión de contratos. Y pues bueno, ¿no? La lista claramente es interminable, pero vale la pena destacar algunos de estos proyectos, ¿no? Uno muy importante que vale la pena destacar es Cardano, que le sucede lo mismo que Vitalik con Bitcoin, y la persona que estaba en Cardano lo que hace es moverse y dice, pues no, creo que podemos ir más lejos, creo que podemos mejorar esta moneda. Y lo que hacen es crear este nuevo proyecto y, como les digo, uno lo que tiene que entender son proyectos y no sencillamente inversiones que generan valor porque sí. Cardano en este momento, por ejemplo, ya está a punto de lanzar sus mercados de NFT, de consolidarse como una de las monedas más importantes. Es un camino que ha recorrido y ya lo tiene en este momento. Se mantiene siempre dentro del top 10 y ahorita casi siempre dentro del top 5 como una de las monedas más importantes del mundo cripto y por ejemplo comienza a combatir ciertos problemas que han generado, así es, para trabajadores sexuales hay monedas y hay monedas también como orientadas a temas porno y monedas orientadas a temas medioambientales. Lo que hay es de todo, lo que hay es de todo. Pero sigamos hablando un poco de Cardano y un problema que se deriva a través del Proof of Work y es que comienza a aumentar su coste computacional y pues entra en ojo de los ambientalistas y que lamentablemente se ha vuelto una, digamos, una caza de brujas y un ataque completamente fuerte a todo el mundo de los NFTs, que siempre igual se ha tratado, recuerden, de atacar a todo el mundo cripto como una burbuja. ¿Por qué? Porque no es conveniente para las entidades financieras que ahora sí, y ahorita que vamos a ir a las diferencias principales entre el dinero fiat, que ya ahorita tomamos ese tema, pero sencillamente quedémonos con que no es conveniente para las entidades financieras y estatales que exista este tipo de movimientos desregulados y descentralizados. Entonces Cardano viene a solucionar ese problema. Se supone que en este momento consume menos del 10% de lo que consume la red Ethereum y el objetivo es que consuma tan solo un 1% de lo que consume la red Ethereum a nivel computacional y de la misma manera reflejado dentro de impacto ambiental. No solamente esto, sino que salieron monedas como el Polkadot,
que si recuerdan, pues fueron en parte los que patrocinaron las cartas de Logan Paul y pues son monedas que se están comenzando a asociar a a medios y personas del entretenimiento muy famosos y ponderarse principalmente para la transaccionalidad de NFTs. Y pues así podemos seguir contando cómo incontables proyectos de cripto pues se han estado como posicionando y digamos obteniendo un nombre dentro de este ecosistema. ¿Por qué? Porque claro, después de tantas estafas que sucedieron no es nada sencillo. No es nada sencillo que una persona invierta su dinero en cripto si no hay un proyecto fuerte que lo respalde detrás, si no hay un nombre importante detrás del proyecto con el cual uno se pueda sentir un poquito más tranquilo de que esa persona mañana no le va a dar un arrebato loco y se va a largar con el billete, ¿no? Esas son cosas como muy importantes a tener en cuenta dentro de todo este tema cripto. Y ahora, pues vamos a qué es lo que sucede con esto y cómo difiere esto principalmente del dinero fiat. Entonces recuerden que el dinero fiat pues es manejado por entidades bancarias que son respaldadas por instituciones estatales y de esa manera pues hay una valorización al dinero que todos manejamos en cada uno de nuestros países. Es decir, en este momento el control de la gran mayoría, por ejemplo, de países es en el Banco Central, que es el que se encarga de generar los billetes para que se muevan las economías, ¿no? Para que se muevan las economías en todas partes. ¿Qué sucede con esto? Pues que al ser un ente centralizado, pues es vulnerable. Es vulnerable, pero curiosamente tiene otras bondades que son la estabilidad. Por ejemplo, la caída de una divisa no es tan desmedida ni tan salvaje como la de una criptodivisa. Y eso sí es algo muy importante a tener en cuenta. Es claro que cuando entramos en un mercado de criptodivisas estamos en un mercado completamente caótico con unos niveles de incertidumbre muy altos. ¿Eso es malo? Depende de la perspectiva que tenga la persona y depende de para lo que quiera utilizar la moneda. Pero entonces hay que entender que sencillamente son proyectos bastante diferentes, uno completamente ya ancestral, desarrollado y manejado por todos nuestros gobiernos, y otro completamente revolucionario, controlado por los comportamientos sociales que cada uno de nosotros tenemos como actores y agentes dentro de los mercados de criptodivisas. En el momento que ustedes están retirando SLP y lo están vendiendo, ustedes están afectando la economía del SLP simplemente por el hecho de poner a vender el SLP. Los que están comprando SLP están afectando por tomar esa decisión de comprar ese SLP, la valorización que eso tiene en el mercado. Entonces hay diferentes factores dentro de cada una de estas economías que varían y dependen de cada proyecto de cómo manejen esa economía del token, al cual se le llama tokenomics. Depende mucho de cómo se maneja y cuáles son las posibilidades de crecimiento de cada una de estas monedas. Un proyecto muy interesante, el que vamos a hablar en el próximo Clubhouse, que vamos a hablar del tema de DeFi, tal vez no en el próximo, sino en el que sigue. Es por ejemplo PancakeSwap. Estas personas sí tienen muy claro cómo mantener y ir aumentando la valorización de su moneda a través de la quema y destrucción justamente de su mismo token, lo cual es particularmente interesante, ¿no? Imagínense acá que nos recogieran a ratos los pesos, pasaran por la casa y los de acá, por ejemplo, en Colombia se llama el DANE, la entidad que mira cuántas personas viven en la casa y pasan y de paso, venga, venimos a recoger unos pesos que los necesitamos quemar para bajar la capitalización de mercado y que el peso suba para que estemos como más fuertes contra el mercado internacional, ¿no? Entonces, son un tipo de fenómenos que justamente se pueden dar, que eran visibles como comportamientos emergentes dentro de las sociedades y las economías, pero que acá, digamos, sí se puede jugar más con eso, por ejemplo, de quemar plata, ¿no? Acá sí se puede quemar la plata realmente y que se pierdan esos tokens, ¿no? Esos tokens son fungibles, ¿no? A diferencia de los tokens no fungibles que son los NFTs, que ese sí va a ser el tema del siguiente Clubhouse. Entonces, esas son, digamos, algunos de los aspectos más importantes que ustedes deben tener en cuenta.
Es decir, una moneda de un gobierno también puede ser una estafa, ¿no? Y si no, pues preguntémosles a nuestros queridos vecinos aquí de Colombia, a nuestros venezolanos que se encuentren de pronto aquí en el Clubhouse, pues lo que pasó con el Bolívar, ¿no? Y por ejemplo, en este momento, cómo se encuentra el salario mínimo. Es decir, uno podría decirle al gobierno de Venezuela, pues scammer, ¿no? O sea, esos mal nos hicieron scam, nos hicieron meter ahí, nos dijeron que el Bolívar era sólido, que estamos llenos de petróleo y que esa vaina va a funcionar y marica y se nos cae la moneda. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Justamente las mismas instituciones son las que se han encargado de hacerse zancadilla y hacer de que pues las valoraciones de sus mismas monedas se vean afectados por esas decisiones, ¿no? No solamente pasa acá, ¿no? Son cosas que también pasaron en la Unión Europea, recuerden, con todo el tema del Brexit y cómo, digamos, se sale ahí pues de la Unión Europea a este país y pues eso termina teniendo unas afectaciones económicas globales y claramente también unos impactos locales importantes. Entonces, la economía es compleja, la afectan todas las personas, ¿no? Yo por eso les digo, desde el granjero más alejado hasta el empresario más sólido, todos son actores dentro de la economía y cada decisión que toman de carácter económico, que son bastantes, o sea, yo creo que al día tomamos bastantes decisiones. Yo, por ejemplo, hoy pagué arriendo, me compré una capturadora de video para jugar Animal Crossing en el stream, pagué la factura del teléfono. Y son decisiones que están afectando los servicios y cómo se mueve la economía dentro de mi país, ¿no? ¿Qué pasa? Daniel nos dice que a veces se me pierde la voz. ¿A ustedes también a alguien más se les está perdiendo la voz? Cuéntenos ahí. No, por acá no. Vale, listo. Boderick, entonces súbele ahí, súbele ahí. Súbele volumen, no os preocupéis, no os preocupéis. Listo. Entonces, ¿qué pasa con todo este rollo? Pues que claro, pasar de echarse un pajazo mental a tener que echarse dos ahora, no, porque ya estábamos fuertes con la disonancia cognitiva del dinero fiat y ahora tenemos que pasar a la disonancia cognitiva de las criptodivisas. Y una vez uno pasa a la disonancia cognitiva de las criptodivisas, pues como yo muchas veces cuento la anécdota, pues uno como que le da asco, ¿no? A mí me da como asco agarrar monedas y billetes, digo, esta mierda, esto me pesa en el pantalón, esto es un fastidio, yo por qué no puedo agarrar alguna cosa, ir a pagar en Binance el mercado en el supermercado, esta vaina no crece, solo se devalúa, por ejemplo, ahorita en el caso del peso colombiano, que por culpa de toda la problemática social y humanitaria terrible que estamos viviendo, pues está teniendo unas validaciones terribles por parte de las personas que se encargan de revisar los riesgos de inversión a nivel global, ¿no? Entonces, claro, uno se siente inseguro acá y uno dice, pues si pasa en la Unión Europea, y si tienen problemas institucionales en primer mundo, pues cómo carajos no los vamos a tener acá con los niveles de corrupción tan serios que se viven dentro de Latinoamérica. Entonces, curiosamente, las cripto para nosotros en Latinoamérica han sido como un espacio como para darse un respiro de las instituciones y justamente por la incapacidad de las instituciones de regular esto adecuadamente, porque sí deberían regularlo, pero como nada lo hacen bien y todo lo hacen muy lento, pues ha generado un espacio y un hueco legal donde pues uno pues está haciendo dinero con esto y realmente eso no está siendo contabilizado como impuestos, por lo menos aquí en Colombia. Y pues ya que ustedes nos cuenten sus casos en cada uno de sus países, sería bastante interesante saber cómo está funcionando el tema cripto en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en Colombia la regulación es casi que nula, ¿no? No hay manera, digamos, de controlar esto para impuestos de renta, y ni siquiera lo entienden, ¿no? O sea, yo llego y, pues imagínense que llega acá una persona a la DIAN y yo explicarle que sí, que jugamos Ads Infinity, entonces lo que hacemos es agarrar unas monedas y las quemamos para hacer nacer a unos bichos acá gordos. Y los ponemos a pelear contra otras personas, pues fue pucha, o sea, esa persona yo creo que se le vuela la cabeza y queda como what the fuck, o sea, esta gente cómo está, cómo carajos está generando plata y lo primero que se les ocurre decir eso es una pirámide, eso es una estafa, usted debería salirse, ¿no? Porque no tiene manera regular, ¿no? No puede decir usted está incurriendo en una ilegalidad porque eso es como culpar a las personas que se metieron en las pirámides.
o a la persona que se compró el producto, que compró la membresía para meterse a OneCoin, ¿sí? Usted no tiene la culpa, sino consideran que es una persona que está siendo estafada y le recuerdan que usted debe creer es en las instituciones de su país y que solamente el país ampara son las transacciones que se hagan bajo su moneda. Eso es uno de los datos más importantes y las diferencias que tienen el dinero con criptomonedas. Si hacemos una transacción aquí en Colombia de billetera a billetera y yo robo a una persona, aquí en Colombia nadie va a defender legalmente a esa persona, va a defender a esa persona que la robaron. No llega, no, es que el man me robó Bitcoin. ¿Y qué es el Bitcoin? Si es que acá no hay ninguna regulación para el Bitcoin. Si ustedes estaban jugando con tazos de juguete y el otro se lo robó, no, pues nada que hacer, eso no es un delito grave, eso no acá reconocido y nadie se va a meter en ese tipo de inconvenientes. Esas son las razones por las que la red se ha tenido que volver tan fuerte y los contratos inteligentes a partir de Ethereum fueron los que comenzaron a generar esa tranquilidad y han aparecido instituciones como intermediarios que se ayudan es a manejar más la credibilidad o aumentar más la credibilidad dentro de estos proyectos en el mundo cripto. Un excelente ejemplo pues son los exchanges como Binance, ¿no? Binance lo que realmente hace es pararse en la mitad y dice, venga, páseme usted la plata y yo la paso para allá. Y Binance, ¿qué hace? Se queda con un porcentaje. Binance se está enriqueciendo, se está volviendo claramente en un banco que tiene y maneja miles de criptodivisas y pues permite ese flujo. Pero si ven la diferencia de un banco aquí en Colombia, a la diferencia, por lo menos aquí en Colombia, a la diferencia de un banco como Binance, ¿no? Las rentabilidades, por ejemplo, que aquí me da mi banco son de cero por tener la plata y guardada, ¿no? De hecho, a mí me cobran, es una cuota mensual y me invitan a meterme en unos CDTs para dejar mi dinero retenido 5 años por unas rentabilidades de 0,2%, cosas por el estilo. Entonces, cuando a mí me permiten entrar en un mercado financiero como un agente, y que claro, el banco se está viendo beneficiado por cuando sube y también se está viendo perjudicado por cuando baja, igual que todos los actores dentro de la red, pero nos permite a todos hacernos beneficiarios de todas esas movidas financieras. ¿Quién hizo eso inicialmente? Pues eso ya existía, muchachos, eso se llaman las bolsas de valores, y que pues funcionaban bastante bien en Nueva York hasta que ocurren estafas y crisis económicas como lo que pasó en 2008, pero la mayoría del tiempo están funcionando bien. Y básicamente es vincular a las personas a la economía de las corporaciones y de los proyectos. Entonces, lo que quiero que entiendan y la conclusión con la que quiero que se queden de este espacio es que cuando ustedes están invirtiendo en una cripto, ustedes no están invirtiendo en algo que está generando valor de la nada. Y tienen que tener cuidado de identificar cuándo sí están metiendo la plata en un modelo Ponzi y cuándo sí están metiendo el dinero en un proyecto que está generando valor, es decir, en un proyecto que es una empresa que está construyendo algo como puede ser Apple o Microsoft y el día de hoy lo vemos representados con insignias de monedas como Cardano, como la Binance Smart Chain, como proyectos de DeFi como Uniswap, PancakeSwap y todos estos proyectos lo que representa realmente son corporaciones, empresas que están trabajando para crear sistemas financieros que ya no solamente trabajan con el dinero fiat, sino trabajan con esta nueva moneda. Entonces, eso es como la parte más importante que yo quiero que entiendan de lo que tiene que ver con las criptomonedas. Uno nunca se mete porque se está generando valor de la nada, sino uno se involucra en un proyecto porque entiende que es algo que está generando valor más allá de su moneda. Su moneda simplemente es una representación del valor de lo que está haciendo esa empresa. Eso es lo que pasa con Ads Infinity, eso es lo que pasa con The Sandbox. Son juegos realmente, pero cuando ustedes están comprándoles las monedas, están como comprando acciones en la bolsa de valores de una empresa, como si fuera Blizzard, como si fuera Riot Games, como si fuera EA, como si fuera Nintendo. Si ustedes están comprando es dinero como si fueran acciones de esa empresa, porque al comprarlo ese dinero le llega a la empresa y la empresa lo tiene que estar utilizando es para crecer y hacer que su proyecto funcione. Es decir, abrieron el mercado financiero para proyectos a través de esta nueva forma de financiación. Ayer nos preguntaban algo muy interesante en el stream que era, por ejemplo, Chrysalis Guild va a tener gobernanza. Entonces nosotros decimos, ¿cómo uno involucra gobernanza? Normalmente las criptomonedas lo hacen a través de un modelo que se llama el Initial Coin Offering. Entonces es como la oferta
sí, digamos como la oferta inicial del token o la oferta inicial del dinero, como lo hacen en los fondos ya de bolsas financieras que les llaman les IPO, que es cuando una empresa sale a bolsa. Entonces, en este caso, cuando un token sale de manera pública de una empresa cripto que está generando valor, lo que hacen las personas es intentar meter plata ahí porque quieren obtener esos activos financieros y ser parte de la gobernanza de esa empresa. Es decir, yo metí mi plata ahí como meter acciones en cualquier compañía y espero que eso se valorice a través de los años para yo poder retirar utilidades en algún momento. ¿De dónde sale el dinero cuando ustedes invierten en la bolsa de valores? O sea, cuando yo le invierto plata a Microsoft o le invierto plata, por ejemplo, a Epic Games, creadores de Fortnite y de la Epic Story y Unreal Engine, a qué están apostando, ¿no? Que es otro pajazo mental, ¿no? Y estamos haciendo lo mismo que el banco, ¿no? Le estamos apostando a que Microsoft o a que Epic Games va a generar más valor en el futuro, va a valer más dinero, van a crear proyectos más interesantes, a pesar de que ni siquiera hacen públicos sus proyectos ni sus compras, ¿no? O sea, Microsoft no nos cuenta a todas las personas que tenemos acciones con 6 meses de antelación que tiene pensado comprar Discord, ¿no? Ese tipo de cosas no suceden. Uno se entera y dice, uy, pucha, menos mal invertí ahí porque sí, lo están haciendo muy bien. Entonces, realmente, cuando ustedes están invirtiendo es en la promesa de que esa empresa va a generar valor, pero ustedes son los que creen, ustedes son los responsables de esa inversión. Ustedes son los responsables de evaluar y entender ese proyecto lo suficiente para estar tranquilos de que eso efectivamente va a aumentar su evaluación. Y un buen inversor que hace no solamente pone los huevos en una misma canasta, sino invierte en diferentes proyectos de tal manera que si un proyecto no funciona, yo sé que el otro proyecto me va a remontar y me va a recuperar la inversión que hice en el otro y aparte de eso me va a generar ganancias. Eso es lo que hay que entender de los proyectos de criptomonedas, que ya no son solo criptomonedas, que son proyectos que están generando valor y son las nuevas startups. Recuerden, startups son empresas como Facebook, como Spotify, como Netflix, compañías de alto crecimiento y de alto impacto que están cambiando la forma en que nos relacionamos, en que disfrutamos nuestro entretenimiento, etcétera. Y cuando ustedes ahorita están invirtiendo una moneda, están invirtiendo en eso, en un proyecto y ustedes tienen que entender ese proyecto a profundidad. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Eso es como la conclusión fundamental de hoy, es entender estos puntos que son cruciales, ¿no? Para evitar e intentar mitigar que caigamos en esas estafas, pero no estamos exentos de ellos. Porque nosotros nos asustamos mucho cuando nos preguntan, ¿es bueno invertir en Axie Infinity? Y nosotros creemos que sí. Pero mañana nada impide que el equipo de Axie Infinity bote el servidor y se vuele con toda la plata. Nada lo impide, nada lo impide. Que la comunidad pueda recuperar el sistema y todo eso. He visto proyectos donde la comunidad se recupera y recupera el control del proyecto y todo eso, pero nada lo impide. Igual que no impide nada pues, de que Microsoft pues pase una cosa tremenda y ya digan, no, no, sí, sí, estábamos robando, estábamos patrocinando guerras y nos pillaron y yo no sé qué, etcétera. Lo que sucede es que, ¿qué pasa? Cuando uno escucha eso de Microsoft, pues uno dice, no, pues ¿por qué Microsoft haría una huevonada así? ¿Sí ven? Es un tema de credibilidad. Los proyectos se basan en la credibilidad. Y justamente las comunidades y redes, recuerden, donde comenzó todo y la gente comenzó a intercambiar valor, pues le dan una credibilidad al Bitcoin como una moneda de intercambio para poder ayudar y transferir, digamos, valor entre las personas que se ayudaban en estos ecosistemas internacionales. Entonces, si ven, una cosa lleva a la otra y finalmente lo que estamos haciendo es replicar ideas, conceptos y disonancias cognitivas, pero ahora en un entorno completamente nuevo que abre sin lugar a dudas muchísimas posibilidades para todos nosotros. Entonces, eso es el Clubhouse de hoy. Entonces ahí sí recuerden, ahorita pueden levantar la manito, la pueden igual levantar en cualquier momento si quieren contarnos algo al respecto de sus experiencias con todo este tema cripto. Mira acá lo que nos dice las Hope, si lo haces con Bitso, Bitso te da un reporte y lo presenta y lo toman como si fueran ganancias de trading o bolsa. Sería considerado como las nuevas stock ads. Exactamente.
prácticamente son acciones y ahorita hay diferentes paquetes de acciones, ¿no? Por ejemplo, si vemos proyectos complejos como Axie Infinity, tenemos acciones cuando tenemos SLP, tenemos acciones cuando tenemos AXS, tenemos acciones cuando tenemos Axis, tenemos acciones cuando tenemos Lance. Es decir, hay diferentes paquetes y hay diversidad en las acciones y uno ve en cuál quiere invertir. Y si ven, unas tienen barreras de entrada más altas que las otras, algunas pueden tener más o menos riesgo. Y esos son los análisis que hay que entender que cada vez son más complejos dentro de estos proyectos. Ah, ok, mire, Bachanti nos pregunta sobre las graduaciones de los Guild Warriors. Las graduaciones es pues que ustedes quieran ya salirse del guild o quieran ya no trabajar con la escolar, sino quieran trabajar con su propio equipo. Es decir, ya ahorré lo suficiente, me compré mi equipo de Axis, entonces pues eso es graduarse, pero pues yo por ejemplo no me he graduado, ¿no? Comencé mi carrera hace 10 años, terminé materias hace 5 y no he terminado la tesis, ¿no? Entonces, pues uno se puede quedar ahí. Uno se puede quedar ahí con su scholar y comprar otras y asignárselas a otras personas. Pero ese es como tal el concepto de graduarse que tiene, por ejemplo, las scholars en Axie Infinity. Pues bueno, Warriors, si no hay más preguntas, y recuerden, apenas tengamos el Twitter Spaces, ahí sí, pues vamos a tener el espacio como más acorde para que puedan participar, pero igual no sean tímidos, no sean tímidos. Cuenten ahí su historia, levanten la mano si quieren contar algo al respecto en este o en los próximos Clubhouse que hagamos en Discord. Pues ahí tienen completamente el espacio abierto. Y si les parece interesante también definir como los temas con anterioridad, por si se quieren como sentir como más preparados o intentar sentar mejor sus bases de lo que quieren hablar, pues buenísimo. Eso también lo podemos hacer. Por ejemplo, para el próximo Clubhouse lo que vamos a hablar es sobre los NFTs. Era una serie que queríamos completar que empezaba con blockchain, criptodivisas, NFTs y vamos a terminar en DeFi, que es como lo más complejo que hay en estos momentos. ¿Cuándo tienes pensado entrar allí el farming y eso de PancakeSwap? Ya hay personas aquí del equipo del staff que están en PancakeSwap. Yo todavía no he entrado a PancakeSwap y seguramente lo voy a hacer la siguiente semana como labor investigativa para el Clubhouse que tendremos dentro de 15 días. Así es, estilo club de lecturas, como dice Momichi, para que ustedes también se suelten y se sientan cómodos acá hablando. No mordemos, no mordemos, ni somos agresivos. Sí, claro que sí, eso igual, pues el mismo Chimpa les puede ir ayudando con todos esos temas, Bashanti. Bueno, comunidad, si no hay como más preguntas, bueno, miren, otra preguntita de Bonnie, ¿qué tan rentable es el tema de comprar cripto? Digamos en ETC que es mucho más barata que el Ethereum y cuando suben los precios hacer el exchange y puede que se supone que uno para los... Ok, entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta. Lo que nos dice Bonnie prácticamente es rentable, por ejemplo, montarme en una moneda que esté bajita, esperar a que suba su precio y luego cambiarlo a la moneda con la cual yo sí puedo interactuar en el mercado que me interesa. Claro, y esa es la magia de DeFi. Esa es la magia de Centralized Finance, muchachos. O sea, que ustedes puedan moverse en diferentes divisas. En diferentes divisas. Entonces, claramente las personas que saben leer muy bien el mercado, pues les beneficia muchísimo saber en qué momento montarse en X o Y criptovisa, esperar su crecimiento y luego moverse. Por ejemplo, hay gente que se mueve con Dogecoin, ¿no? Y que se hace la plata con Dogecoin, ¿no? Que justamente es un espacio más dedicado al trading. Y pues si uno ve, por ejemplo, esos crecimientos loquísimos. O sea, por ejemplo, los últimos 7 días, 18.7% en Dogecoin, pues el que se montó en esa montaña y la supo manejar y luego cambia Ethereum a eso y lo convierte en inversiones en Axie Infinity o lo que sea, claro, esos yo creo que son los magos del espacio financiero que como les decía, era un espacio muy cerrado, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia hay una bolsa de acciones que no es sencillo, digamos, comenzar a entrar a participar. Y hay, por ejemplo, bolsas más complicadas como son las bolsas de los valores de la venta de electricidad, por ejemplo. Eso es otra bolsa donde uno puede entrar a jugar, pero las barreras de entrada superan los 500 millones de pesos, que estaríamos hablando
de más de 150.000 dólares por ahí, 130.000 dólares. Entonces, esas son, digamos, esas barreras de entradas que tienen en este momento muchos de estos proyectos. El cripto les permite a ustedes entrar con $10 y convertir eso en $1.000 en 15 días y son unos magos del trading. Esas son, digamos, las oportunidades que hay aquí en este mercado salvaje. Hacer magia, sí, hacer magia, Bonnie. Hacer magia es lo que se puede hacer moviendo divisas, ¿no? Y que entre más sepan del ecosistema, mejor, ¿no? Justamente, por ejemplo, hay acciones como son seguir, por ejemplo, tendencias en Twitter que les permiten a ustedes identificar cuándo van a haber ciertos patrones en el comportamiento de criptodivisas, ¿no? Más allá de los tweets de Elon Musk, hay muchas personas dentro de la comunidad que al lanzar un tweet pueden afectar la valorización de un mercado. O a veces no una persona, sino el cúmulo de muchas personas diciendo que X o Y comportamiento va a suceder. Entender todas estas movidas que son sociales, económicas y tecnológicas, aparte de la promesa de generación de valor de cada uno de los proyectos, es lo que permite moverse de una manera mucho más fluida dentro de un ecosistema de criptodivisas. Dice Las Hope, otra pregunta, yo tendría planeado en el futuro como trading para movernos todos como Wall Street Bets. Esas movidas seguramente, seguramente pueden llegar a suceder por una razón en particular, ¿no? En la medida que crezcamos como guild, en la medida que crezcamos como guild, recuerden pues que las comunidades tienen pues mucha fuerza. Claramente, si Chrysalis Guild se mueve lo suficiente como para convertirse en una ballena dentro de Ads Infinity, nosotros podemos hacer ese tipo de movidas de mercado, ¿no? Como, bueno, todo el mundo va a holdear 3 meses, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque tenemos plata y USDT y se va a mover ese USDT y todo el mundo va a holdear el SLP 3 meses a ver qué comportamiento de mercado va a tener eso o lo que sea. Entonces, claro que se pueden hacer ese tipo de jugadas, pero lo que invita, digamos, este tipo de proyectos es que hay que tener una conciencia social en lo que uno hace, ¿no? El tema de Wall Street Bets sí estuvo muy bien pensado porque lo que ellos atacaron fue a fondos financieros que se dedican a hacer shortings, o sea, shorts muy amplios con acciones de empresas que eso es terrible. O sea, eso para una empresa eso es como sufrir en agonía y que la gente se esté lucrando de tu agonía mientras tú te estás rompiendo, te están devorando ahí vivo. Entonces, curiosamente se juntaron varias cosas, ¿no? GameStop, que fue la empresa a la cual hicieron todo este proceso los de Wall Street Bets, pues es una empresa muy querida porque es una empresa que representa el lugar donde todos de niños fueron y compraron su consola de videojuegos. Y ver que por culpa de la pandemia estos fondos financieros se la estaban comiendo viva, motivó todavía más una acción de la comunidad por disparar las acciones de GameStop y en ese momento a quién le estaban quitando plata a los fondos de inversión. Lo triste de estos fondos de inversión, ¿no? Que la gran mayoría están asociados es a fondos pensionales. Entonces lo que hacen ellos es estar moviendo los fondos de pensiones de las personas y si algo les pasa, el gobierno tiene que entrar a ayudarles con la plata de sus mismos impuestos porque a la larga tenían que pagarle esas pensiones a las personas. Entonces el mercado es complicado, ¿no? Como les digo, son muchos temas políticos de los que están ahí asociados y cada movimiento que se haga en un espacio financiero tiene sus consecuencias. Justamente por acá hubo una discusión alguna vez en el chat de que alguna persona estaba muy brava que porque pues estaba creciendo mucho el precio de los ATSIs. Los ATSIs ya han estado a ese precio antes. Cuando comenzó Chrysalis Guild, los equipos se compraron entre 900 y $1.000. Que hubieran bajado a $637, pues fue impresionante. Y una oportunidad para ciertas personas en ese momento, pero pues justamente el mercado ahorita está teniendo otros comportamientos gracias al crecimiento y que la comunidad está enfocada en aumentar la cobertura de Scholars, sea cual sea la intención detrás de cada una de estas pequeñas personas que está funcionando como agente para crear nuevas Scholars, ¿no? Algunos bien intencionados, algunos con simplemente objetivos de lucrarse y seguramente hay personas malintencionadas. Entonces, pues sí, esas son cosas que hay dentro del ecosistema y que tenemos que entender que pueden suceder, ¿no? Y que suceden también dentro del mundo, ¿no? Dentro, pues, del mundo real, ¿no? GameStop es del mundo real, eso sucedió en la bolsa de valores de Estados Unidos.
Y qué bueno acá que Nata nos esté compartiendo eso, muchachos. Hay 2 días, no sé si comenzó ayer, pero normalmente creo que siempre lo extienden como hasta el domingo en Platzi para que puedan estudiar y de manera gratuita. Hay un curso, toda una carrera dedicada a criptodivisas y blockchain. Una buena parte de lo que hablamos el día de hoy se sacó de los cursos de Platzi. Entonces les recomiendo que vayan, aprendan y se eduquen aún más sobre estos temas para que se sientan más cómodos y venir a estos espacios también a contarnos sus aventuras con todo este tema de las cripto. Nos dice Race, creo que hay todo tipo de proyectos y hay que mirarlos como tal. Por poner un ejemplo, algunos proyectos rendirán mejor haciendo staking y otros simplemente saber cuándo entrar y cuándo salir para generar buenas ganancias. Así es, portafolios completamente diferentes. Dice Sets, llevo tiempo con respecto a los videojuegos, más no lo que son los mercados y criptomonedas, pero ahorita con la bajada de las criptomonedas sé que vale la pena invertir, aunque sea un poco en criptomonedas, ya que si sube, subirá bastante, pero no tengo. Sí, siempre es el dilema, ¿no? De cuándo tener y cuándo no tener. Y a veces eso es un tema de cómo uno hace sus inversiones, ¿no? Otra lección ahí que le dan a un buen inversor es que uno siempre debe tener, ¿no? No invertir todo, sino siempre quedarse una parte por si algo pasa, invertir más. Y suena chistoso, pero no es tan complicado. Es como ir dividiendo por mitades sus inversiones y estar pendientes de cuál es el siguiente momento en el cual invertir. Bueno, comunidad, muchísimas gracias a todos. Recuerden que este espacio siempre es de 1 horita y realmente muy, muy chévere compartir estas ideas con ustedes. Qué chévere que también hoy estuvieron mucho más activos en el chat. Y recuerden, cordialmente invitados a que levanten la mano y nos cuenten sus historias y sus proyectos sobre todo este mundo de las criptocositas. Entonces, muchísimas gracias a todos. No estoy seguro si voy a hacer stream. Yo les aviso más tardecito. Y sí, vamos a comenzar a subir los Clubhouse a YouTube y a Spotify para que los puedan escuchar. ¿Listo? Entonces, ya la siguiente semana lanzamos los dos primeros y el anterior sí nos va a tocar repetirlo de alguna manera porque ese no se grabó. Este sí lo tenemos grabado. Entonces los van a poder ver en repetición en YouTube o en Spotify. Entonces apenas esté listo el Spotify, ahí los invitamos a que también nos sigan allá. Un abracito a todos, que pasen un fabuloso fin de semana y nos vemos por ahí. Chaito.